¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, Televisión Pública Argentina. Todo tiene un porqué. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Bien? Bárbaro. Acompañados Sí, acompañados. de una linda compañía. Ay, gracias. No, Hoy vamos a hablar de la soledad. Bueno, la pregunta es, ¿qué es la soledad? Pero eso va a servir para hablar un poco de todo con Sí, respecto a la soledad en general. ¿Estamos más solos o más acompañados en estos tiempos modernos? Con las redes sociales, por ejemplo. Eso. ¿Qué hacemos con eso? Porque Porque uno siente que no se está enfrente aísla. tuyo, esa persona con la que estás ahí en el Bueno, celular. pero para mí eso es entretenimiento, no es, o sea, es otra cosa. Uno no se siente acompañado de las redes sociales, sino No, acompañado pero de hay las mucha gente que cree personas. que está acompañada de manera virtual Por porque no otros, está, claro, a través de los de las dispositivos, no una presencia física. Soy media antigua entonces, quizás. Sí, pero Porque eso puede lo ser sabíamos. generacional para mí. Sí, seguramente que es Sí. generacional, pero vos estás más cerca de los pibes que de los grandes. No te creas. Sí, sí, No. sí. Bueno, ¿quién nos va a ayudar? Tenemos varios invitados. ¿Con quién empezamos? Con Paula Salamone. Licenciada en Psicología, investigadora en Neurociencias en el Instituto de Neurología Cognitiva. Actualmente estudia cómo el cerebro procesa e interpreta las señales corporales y cómo eso afecta la cognición social. Bienvenida, Pau. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Te sentís acompañada en este momento? Me siento Nosotros acompañada. también. Bueno, ¿qué es la soledad? Vamos a empezar por ahí, que es la pregunta que arrancó el programa de hoy. Muy bien. Desde el punto de vista de las neurociencias sociales, se entiende a la soledad como una señal. Como una señal que está ahí para avisarnos de que hemos perdido el contacto con otros, con nuestro grupo y que debemos ir en busca del contacto social. Es una señal que no es muy distinta desde este punto de vista a otras señales, como sentir hambre. Siento hambre con una función, que debo ir en busca de alimento. Cuando me siento solo, debo ir en busca de contacto y pertenencia social. Recién hablábamos de las redes sociales, ¿no? Este fenómeno tan particular de los últimos años que genera estar acompañado pero de manera virtual. ¿Es lo mismo o no? ¿O se necesita la presencia física para evitar la soledad? Bueno, es un fenómeno complejo, pero lo más importante que entendamos es que no necesitamos la presencia física o no para sentirnos solos. Y las redes sociales pueden ayudarnos en eso, en especial, a mi criterio, con las relaciones a larga distancia. Pensemos hace no muchos años, hace 30 años, si yo quisiera contactarme con un familiar que vive en la otra punta del mundo o con un investigador muy importante, tenía que mandarle una carta, algo físico que le llegara a sus manos. Hoy en día puedo contactar a cualquier persona del mundo, puedo llegar a cualquier persona del mundo y eso yo considero que es algo positivo. Para reemplazar las relaciones en vivo y en especial con las personas cercanas, ya no estoy tan convencida de que sea algo positivo. Puede sumar, pero que tengamos 1000 amigos en Facebook no nos va a hacer sentirnos menos solos. Esta sensación de soledad o este sentimiento que tenemos o que puede tener la gente de soledad, ¿se cura, entre comillas? ¿Es algo para estar preocupado? Bueno, para estar preocupado yo te diría que sí. Para empezar, en general a nadie le gusta admitir que se siente solo porque puede ser estigmatizante, pero el sentirnos solo trae consecuencias negativas en nuestro cerebro, trae consecuencias negativas en nuestra conducta, en nuestra forma de comportarnos, con lo cual es importante reconocerlo y sí se puede trabajar en pos de sentirnos menos solos. No, y te iba a decir que también tiene consecuencias en la salud. Nosotros tenemos una nota con Gabriel Lapman, médico, al que hemos recurrido en varias oportunidades, nos ha visitado aquí y le hemos preguntado por esta sensación de soledad, qué es lo que acarrea físicamente, y esto nos contestó. La soledad se puede sentir en el cuerpo, por ejemplo, con disminución del sueño, sentirse poco reconocido. Y en algunos estudios se evidenció que la soledad tiene una relación con mayor cantidad de Alzheimer e infartos agudos de miocardio. En ese caso, acudir a un profesional y comentarle estos síntomas va a ser lo mejor para que puedas encaminarte y tener menor riesgo de enfermedad cardiovascular. En mi consultorio generalmente veo mucha cantidad de gente sola, creo que es el problema del siglo, de la modernidad. Y en los ancianos, en la tercera edad, se evidencia mayor fragilidad. De hecho, hay estudios que correlacionan mayor mortalidad cardiovascular asociada a la soledad y a la depresión. Por ejemplo, la tasa de infartos en las mujeres divorciadas es mucho mayor que en la de los hombres
Y en los viudos, mayor tasa de infartos, porque están desacostumbradas al nuevo ambiente, ¿no? Al nuevo ambiente en que uno está solitario y tiene que reconfigurar su vida. El síndrome del corazón roto es ese síndrome que se asocia a la depresión y a la soledad. Hay estudios que estudiaron personas en todo el mundo en el que se vio mayor tasa de infartos y peor evolución de las enfermedades. De hecho, por ejemplo, hace poco se publicó un trabajo con la insuficiencia cardíaca en el que se vio que la gente más solitaria tenía menor tasa de recuperación de la enfermedad, mayor infecciones, mayor hospitalización y más complicaciones. Lo que podemos hacer para mejorar la salud cardiovascular si quedamos viudos, si estamos solos, es conectarnos con nuestra comunidad, buscar algún voluntariado, ayudar a la gente, hacer ejercicio, que es simple, pero te conecta con la naturaleza, te genera liberación de endorfinas, dejar los hábitos tóxicos, porque mucha gente cuando se queda sola y en la soledad tiende a fumar, a tomar de más, y eso hay que evitarlo porque genera un círculo vicioso en el que obviamente el alcohol, el fumar, el comer de manera desarreglada y el sedentarismo genera enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos que evitar esos gatilladores de enfermedad cardiovascular que pueden ser generados por la soledad. ¿La soledad genera inexorablemente depresión o no necesariamente? No necesariamente, pero sí está asociada al sentimiento de soledad. Y tiene una explicación. No solo es una asociación así nomás, sino que nosotros nos sintamos solos provoca cambios en el cerebro que nos ponen como en un estado de alerta. De alerta específicamente ante las amenazas sociales. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Estamos a la defensiva, estamos más perceptivos si alguien quiere hacernos daño y pone como al cerebro en un estado de estrés constante. La depresión asociada a la soledad tiene una función que es, por un lado, si yo no estoy deprimido, no estoy tan a la defensiva y permite mi estado corporal, mi gestualidad, la gestualidad que es típica de una persona triste, permite que alguien se me acerque, alguien se me asocie como una conexión segura. Les indica que en este momento tengo las defensas bajas y alguien puede acercarse a mí. Porque en general lo que tiende a pasar es que hay un circuito vicioso. Estoy más a la defensiva, entonces termino autoconfirmando de que veo más amenazas sociales y por eso debo resguardarme más. Y termino sintiéndome más solo y así. Paula, Ahora, perdón, Carito. sí, cómo no. No, recién veíamos en el tape esto que comentaba Gabriel, de que las personas solas tenían menos chances de recuperarse de una enfermedad. Quiero saber cuál es ese rol que cumple ese otro durante una enfermedad. ¿Por qué cambia realmente lo biológico desde lo psicológico? A ver, ante una enfermedad son muchas las respuestas. En particular, desde el punto de vista evolutivo, siempre el hombre necesitó asociarse a otros para hacerle frente a adversidades. Yo, si voy a acampar, estoy mucho más seguro durmiendo, viviendo, si estoy con otros que si estoy solo, eso es claro. Y en la enfermedad es muy particular. Hay estudios, en especial también hay muchos estudios comparados con animales, y lo que se vio en particular es que algunos animalitos que tienen una demencia, por ejemplo, si están aislados o están en un grupo social, empeoran las consecuencias de la demencia. Mismo en animales que son experimentales y que se les provocó el daño cerebral, el mismo a todos los animales, los que están solos termina cerebralmente empeorando hasta 3 veces más el daño que tenía inicialmente. Ahora, Bueno, en un Paula, ratito vamos a tener al doctor Romero con nosotros para hablar precisamente de la soledad de animales, cómo es este fenómeno particular también entre ellos. Sí. No, quería hablarte o preguntarte acerca de como la otra cara de la soledad, porque si bien es una alerta que uno tiene que tener, por otro lado, estar solo a veces, o hay un montón de gente que le genera placer. Entonces, debe tener como alguna ventaja también vivir la soledad, no como algo malo. No, totalmente de acuerdo. Pero ahí
pasa mucho que identificamos que estar solos físicamente significa sentirnos solos, y no es así, para nada. Y muchas veces, aunque estemos solos físicamente, seguimos constituyendo actos sociales. Pensemos en actividades simples que hacemos solos, escribir. En general no me voy a sentar a escribir en el medio de una fiesta rodeado de personas. Si me siento a escribir lo hago solo, pero sí en mi mente están otras personas, están las personas que me inspiran, están aquellas personas que creo que van a poder leer mi trabajo y criticarlo. Hay personas en mi cabeza a las que estoy pensando cómo van a reaccionar ante lo que yo estoy haciendo. Entonces, estar solos de ninguna manera es lo mismo que sentirnos solos y obviamente en especial cuando somos adultos podemos tener necesidades de independencia y de desempeñarnos solos. Bueno, a la inversa, cuando uno está acompañado y también puede sentirse solo. Digo, uno puede estar en pareja o estar en un núcleo familiar sólido y sentirse que está solo. Exacto. Sentir esa sensación. Exacto. La mayoría de las personas que se sienten solas están casadas, tienen hijos, tienen familia. El sentimiento de soledad es algo subjetivo que es percibido por la persona que lo está experienciando. Nada tiene que ver con si estoy rodeado, o mejor dicho, tiene algo que ver, pero no determina que yo esté rodeado de gente que me sienta alegre y no solo. Y ahora, ¿el sentimiento de soledad puede estar relacionado a nuestra autoestima? ¿O cómo está nuestra autoestima? Y un poco sí, y por el tema de la comparación social. Pensemos que hay un estudio interesante que se hizo en sociedades colectivistas versus sociedades individualistas, y para ver en dónde había personas que se sentían más solas. Y contrario a tal vez a lo que se cree, en las sociedades que son más colectivistas, que comparten más espacios juntos, que una sociedad colectivista sería, por ejemplo, China versus individualista Estados Unidos. Y lo que se vio es que se sienten más solos por comparación social. Cuando el promedio de la gente está integrado, está felices, compartiendo espacios con otros, y yo soy el único que me siento aislado socialmente, es mucho peor que si siento que estoy en una sociedad en donde todos están solos y soy uno más del montón. Es una pregunta, Paula, porque estoy pensando, a ver si la soledad da una sensación de seguridad. ¿Por qué digo esto? Ejemplo, yo me acuerdo que tenía, no sé, 10 años y tenía que ir con mi mamá a una cena y me decían, va a haber chicos de tu edad. Que era una cosa que va a haber chicos de tu edad. Que era horrible, ojalá no hubiera chicos de mi edad, porque significaba que yo tenía que socializar, tenía que hacerme amiguitos. Y a mí me gustaba estar solo, me gustaba llevarme el jueguito y estar jugando. ¿Por qué era así yo? Estoy haciendo terapia, perdón, esto después me lo cobrás. Pero ¿por qué? A ver, no querer socializar. Es una pregunta compleja. Él es muy complejo, Sí, sí. entonces acá Es un tema esto. Pero pensemos que no era tu grupo de pares, no era un grupo del cual vos te sintieras parte. Entonces no es extraño que yo no quiera relacionarme con alguien que no es parte de mi grupo. Muy distinto hubiera sido que tu madre te hubiera dicho vamos a un cumpleaños de tu mejor amigo, o de tal vez un familiar cercano con el que te llevas bien y están todos tus primos. Entonces eso es en parte lo que hace el sentimiento de soledad, no el contacto social, sino el contacto social de calidad. Y esto es algo importante, porque para sentirnos solos no se trata de la cantidad, sino más que nada de la calidad. Bueno, preguntaba Cristian qué pasaba con él de niño. Vaya a saber, ¿no? En esa cabecita. Pero digo, en general, los niños, los adolescentes, ¿qué pasa con este fenómeno, con esto de la soledad? Fuimos a buscar a un psicólogo infantil que nos decía lo siguiente. No hay una edad específica en la cual haya un sentimiento de soledad. El sentimiento de soledad puede aparecer en los niños, en los adolescentes, en los adultos y en los adultos mayores. El problema con la soledad es si se hace crónica y dura mucho tiempo. Si no, todo el mundo en algún momento de su vida pasó por una sensación de soledad. El problema es si dura en el tiempo y es crónica y la soledad es no deseada, porque la soledad también puede ser muy beneficiosa. Son momentos de reflexión, momentos de creatividad, momentos de alegría. Los adolescentes o los jóvenes cuando se van de la casa tienen una gran alegría por sentirse solos. Cada uno se puede sentir solo independientemente de la cantidad de relaciones que tiene. Y el problema son qué síntomas ocasiona la soledad, que en los niños y adolescentes son bastante más complicadas, pueden tener efecto a lo largo de la vida e inclusive en la vida adulta. En los niños
lo que se ve, porque los niños expresan poco el sentimiento de soledad, expresan otro tipo de manifestaciones, se sienten mal, están irritables, pueden estar angustiados, nerviosos. En cambio, los adolescentes tienen otras características, trastornos de conducta, problemas de escolaridad y otro tipo de conductas antisociales. Lo que habría que ver, y ahí habría que hacer una consulta, es cuál es el diagnóstico por el cual ocurren estas sensaciones de soledad. Si el joven o el adulto, el niño o el adulto tienen ciertas características personales que predisponen a la soledad. Por ejemplo, los chicos tímidos, introvertidos, inhibidos, que no desarrollan habilidades sociales, pueden ser más proclives a recibir cierto aislamiento social. Y además hay que ver si no tienen características personales que producen rechazo, como agresividad, angustia, falta de contacto, aislamiento. Hasta los 5 años es normal que los chicos puedan jugar solos. Algunos juegan en compañía, pero en general, después de los 5 años, una vez que se escolarizan, absolutamente la mayoría de los chicos se socializa. Puede haber excepciones y ahí aparecen los casos a considerar. La soledad en los niños adolescentes tienen ciertos síntomas, por ejemplo, tristeza, depresión, baja autoestima. Si los padres ven que el chico no juega, no interactúa con los demás, está poco interesado y muy introvertido, evidentemente tiene que hacer una consulta y tratar de tener una intervención, ayudarlo. Y los adolescentes, con relación al problema de la soledad, o pueden tener una falta de contacto social o un exceso. Ahora, con el asunto de las redes sociales, si alguien está las 24 horas o casi pendiente de eso, uno puede decir, bueno, también puede ser una compensación frente a una sensación de soledad. Por ejemplo, si un chico no quiere ir a los cumpleaños, no va a jugar o a dormir a casa de amiguitos, no tiene muchos amigos, no está interesado en las cuestiones que están interesados todos los chicos, como las modas o los juegos, entonces ahí un adulto se puede empezar a preocupar. Si tiene un adolescente que está todo el día metido en la computadora y tiene relaciones virtuales y no tiene relaciones reales, o no tiene amigos íntimos, no tiene compañeros de colegio o compañeros de algún deporte, y ahí se puede empezar a preocupar. Bueno, ahí estamos hablando de la soledad y en este caso particular de los niños, de los adolescentes. No sé si te viste reflejado en algo de lo que dijo. En algo de lo que dijo me vi reflejado porque me pasaba de adolescente tener juegos online, como hay ahora, que yo tenía contactos que no consideraba amigos porque no los conocía, pero eran contactos con los que yo tenía un diálogo frecuente porque jugábamos todos los días, gente de internet. ¿Eran mis amigos o no eran mis amigos? ¿Valen como amigos? Es una pregunta interesante. Creo que es difícil definir cuál sería un vínculo interpersonal de calidad, pero siempre que sea un vínculo en donde uno espera lo mejor del otro, hay confianza, hay interacción. Las interacciones tampoco tienen que ser hacer charlas existenciales, puede ser disfrutar un momento, disfrutar un juego, que vaya siempre con la misma persona a jugar un juego, puede ser una relación de calidad. Entonces así desde afuera me es difícil de decidir si eran o no tus amigos, pero podrían serlo. En especial las redes sociales muchas veces se las estigmatiza como algo malo o que nos alejan, y para cualquier persona que esté muy lejos, tal vez es un vínculo que sigue constituyéndose como de calidad. Yo igual lo que creo que también apuntaba Norberto es esto de no está mal que vos tengas relaciones virtuales, siempre y cuando también tengas relaciones personales. Exacto. Sí, él decía, si un chico está recluido en su casa y solamente tiene esa relación nada más. Exacto, y no tiene relaciones con pares, sobre todo en la niñez y la adolescencia, que es muy común salir a jugar, compartir, esto de tener un mejor amigo. Me parece que es como el extremo. Si no, estoy solo, encerrado y solo tengo amigos virtuales. Ahí es donde te tenés que preocupar. Si tenés de todo un poco, me parece que es parte de la vida hoy por hoy. Yo quería hacer una pregunta. ¿Quién sufre más la soledad? ¿Los hombres, las mujeres o es por igual? Hay estudios en particular, como mencionaba el doctor, la soledad de la tercera edad, que afectan un poco más a un género o al otro, pero creo que es una cuestión más cultural de los roles de género en cada cultura, y no creo que se pueda decir algo determinante
respecto a, bueno, los hombres sufren más la soledad que las mujeres. Creo que no se puede hacer esas determinaciones, habría que ver en qué cultura en particular estamos evaluando esta situación. Bueno, me gustaría en este marco también presentar a otro invitado. ¿De quién se trata? El doctor Alejandro López. Es doctor en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador adjunto del CONICET en la sección de Etnología del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bienvenido, Alejandro, una vez más. Otra vez. Recurrimos a él en alguna entrevista, recurrimos a él acá en el piso por varios motivos, así que muchas gracias. Hoy nos toca hablar de la soledad y ahí me gustaría saber en qué momento el hombre empezó a establecer estos primeros vínculos. ¿Desde siempre, desde que el hombre es un ser social? Hasta donde sabemos, sí, efectivamente, no solo los seres humanos y los homínidos en general son seres sociales y todos los indicios nos muestran eso, sino que la gran familia de mamíferos a la que pertenecemos también lo es. Así que podríamos decir que desde siempre somos seres sociales y que constitutivamente somos seres sociales. Es en parte de nuestra estrategia evolutiva, si se puede hablar de estrategia en esos términos, aquello que nos ha hecho exitosos para sobrevivir, ser seres sociales. Sí, hace un ratito Paula decía, ¿no? En detalles mucho más actuales, ¿no? Porque me voy a un campamento y me siento más seguro si estoy compartiendo con otros a que estar solo en un determinado lugar. Chicos. Perdón, ¿Cómo están los dos hoy? Se sacan chispas. Preguntas y preguntas. No, Sí. ¿Cuándo surge el concepto como de familia? Porque imagino que en un primer momento el hombre se relacionaba por cuestiones de necesidad, pero ¿cuándo surge ese concepto de familiar? Es un poco un estereotipo suponer que en la antigüedad los hombres se relacionaban solo por necesidades. De hecho, una construcción bastante reciente esa idea. Todos los indicios indican que los seres humanos y las especies que antecedieron a la humanidad formaban vínculos sociales muy intensos y perdurables en el tiempo, que obviamente incluían sobrevivir y satisfacer sus necesidades, pero también que estaban fundamentalmente enraizados en la vida afectiva y en la integración a nivel cognitivo. Es decir, la manera de entender el mundo y de sentirse cómodo en él tiene que ver con estar con otros para nosotros. Y eso lo podemos ver en los grandes simios contemporáneos, podemos ver el mismo tipo de comportamiento. ¿Cómo eran esos grupos sociales? Es bastante difícil de decir. Lo que intentamos es comparar con nuestros parientes cercanos vivos y interpretar los restos arqueológicos, que siempre es como un juego de detectives. Todo sugiere que los primeros homínidos formaban grupos relativamente grandes, tal vez entre 12, 50 individuos o incluso más, que probablemente se distribuían en unidades menores para ciertas tareas. El tipo de familia que tendemos a pensar, sobre todo basada en una pareja con su descendencia, es posiblemente algo más reciente. Hay muchas teorías acerca de cómo podría haber surgido, si tuvo que ver con una prolongación en el tiempo de las relaciones sexuales, si tuvo que ver con el compartir el alimento, si tuvo que ver con situaciones de escasez donde el exceso de hombres en un grupo era, digamos, evolutivamente poco eficaz, entonces convenía tener menos hombres por grupo reproductivo. O sea, hay muchas teorías acerca de qué pudo haber pasado. Pero por lo que sabemos, digamos, esta familia en la que tendemos a pensar es un poco más reciente, pero no así las relaciones sociales complejas que nos acompañan desde siempre. Yo quisiera saber, ahora en la actualidad, en Occidente, ¿se podría señalar sociedades más solitarias que otras? El problema con eso es que una de las variables en juego es la propia definición de qué sería la soledad, que no es culturalmente independiente. No para todas las sociedades lo que constituye sentirse solo es lo mismo. No se disparan las mismas señales en todas las sociedades bajo las mismas circunstancias. Entonces, los estándares de qué sería estar solo o sentirse solo en una sociedad y en otra cambian. La definición de qué sería la soledad en una sociedad y en otra son diferentes. Entonces, es muy difícil comparar una con otra. Cristian, ¿con quién estuviste? Estuve con Pablo Dreisig porque abordamos la soledad desde distintos ángulos. Hablamos de psicología, hablamos de antropología y también de filosofía. La soledad desde la filosofía lo compartimos.
Pablo, contame qué es el concepto de soledad para la filosofía. Bueno, en principio hay un registro, digamos, de la soledad cotidiano, hay un registro literario, hay un registro existencial, pero desde la filosofía quizás la perspectiva es diferente porque no tiene tanto que ver con la soledad empírica o numérica o el estar rodeado, ¿no?, de gente. Uno puede estar en un sitio rodeado de gente y puede percibirse a uno mismo insularmente, como una isla. Como Puedo una estar isla. solo si hay gente alrededor igual. Claro, sí, esa insularidad, es ser un peñasco en el medio de una multitud, sí, absolutamente. Y ahí sí, digamos, la filosofía tendría algo que decir, o la filosofía permitiría pensar esta soledad que tiene que ver con la finitud, con la muerte, con el hecho que nacemos solos, somos arrojados a la vida, Geborgenheit, dice Heidegger, y morimos solos. Pues esa soledad ontológica. ¿Diferentes filósofos abordaron el tema de la soledad? Sí, bueno, por eso mismo Heidegger, el filósofo alemán, el controvertido filósofo alemán, asociaba la nota de la soledad con dos cuestiones, con el tema de la finitud, con el hecho de la imposibilidad de asumir la propia muerte, con el hecho de ser arrojado al mundo. Él dice en alemán, Geborgenheit. Llegar al mundo es de alguna manera arribar a un lugar sin haberlo solicitado, porque uno No pide nacer, claro. No pide nacer. Estar condenado a tener que ser, y a cargar con uno mismo. La imposibilidad de dejar de ser quien uno es. Esa es la peor de las soledades. Bueno, Kierkegaard habla de la soledad de la decisión. El tipo que está operando y tiene que cortar acá o allá, Sí. ese momento es una soledad absoluta, por más que esté rodeado de gente. Y solitud y soledad no son lo mismo. No, justamente, por ejemplo, en el tema de la decisión es soledad absoluta. El tema de la solitud es... Bueno, voy a dar un ejemplo. Platón, famoso Platón, habla de una palabra, es emauto. Quiere decir en griego el diálogo silencioso con uno mismo. Uno puede estar, entre comillas, empíricamente solo, contingentemente solo, en tu casa, en pijama, y sin embargo estás bien, estás acompañado. Y el asunto es cómo nos llevamos con nosotros mismos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Por favor. Ahora me voy a estar en soledad, pero no en solitud, como yo voy con uno mismo, o sea, conmigo. Ah, bueno, o con una amiga que se llama Soledad. Me voy con soledad, perfecto. De esta manera cerramos la nota con Pablo Dreisig, filósofo, para Todo tiene un porqué. Bueno, recién hablábamos con Cristian fuera de aire esto de la solitud, ¿no? La diferencia que hace de la soledad y la solitud. Claro, puedo estar rodeado de personas y sentirme solo, puedo estar solo directamente, pero bien conmigo mismo, jugando, escribiendo, como decías antes, y me siento bien, no necesito la presencia de otra gente para estar bien conmigo mismo. Ahora, por naturaleza, decíamos recién, el hombre necesita vivir en sociedad, necesita esta relación con los pares. Podríamos decir que si hay algo que se llama naturaleza en nosotros, nuestro modo de ser se construyó en esta relación. Es decir, para nosotros construir cultura y relaciones y sociedad es la manera en que somos o en las que vamos siendo. Así que es como constitutivo, no nos podemos separar. Y ahora la sensación de soledad, digamos, tiene que ver con la cantidad de gente que nosotros nos relacionamos. O sea, yo puedo relacionarme con una sola persona y ya, digamos, ya no siento más esa sensación, o cumplo, digamos, lo que tiene que ver con la sensación de soledad, o tiene que haber una cantidad de personas con el cual yo me relaciono como para sentirme satisfecho. Yo creo que no. La cantidad es algo que se va a definir mucho más de acuerdo a cómo cada persona va construyendo a lo largo de su vida los vínculos interpersonales. Tal vez hoy en día hay como una falsa creencia de que necesitamos tener más amigos o más seguidores o más likes. Pero no es necesario, aunque puede afectar al malestar y al sentimiento de soledad de cada persona. Tal vez hay personas que están bien teniendo un solo vínculo con un amigo o relaciones... Es subjetivo, en definitiva. Exacto. Dependerá de cada quien. Porque es en parte no hay una subjetivo, fórmula. pero
tenemos que recordar que esas subjetividades de cada uno se construyen socialmente, es decir, no opinamos cualquier cosa y lo que opinamos personalmente está muy influido por lo que en nuestro contexto se considera posible, razonable, saludable, deseable. Entonces, en ese sentido, nuestras elecciones personales se dan en un abanico de posibilidades. Es decir, que nos si yo ofrece. estoy conforme con un solo amigo, Es pero raro. la sociedad me va a ver como un tipo, un solo amigo tiene este tipo, algo le pasa. Algo le pasa. Esto no está bien. Claro. Es Y eso. puede ocurrir que en algún contexto incluso te sea vedada esa posibilidad de tener un solo amigo, que en algún contexto social sea imposible sostenerlo. Bueno, Alejandro, de hecho pensaba, porque mi abuela me comentaba que en su época, cuando había una mujer de unos 40, 50 años que no había formado una familia, se la estigmatizaba, se la veía como una especie de fracaso de vida. O sea, pobre chica, pero no lo logró, digamos, ¿no? Sí. Hoy en día es mucho más común. La idea de familia, la idea de que esta persona puede de repente vivir con su amiga, vivir con su gato, vivir con su perro, Igual ahora y también. es su familia. ¿Cambió? ¿Entra en desuso la idea de familia como la conocíamos antes? Las nociones de familia obviamente van cambiando a lo largo del tiempo, pero también cambia la visibilidad que tienen distintas maneras de asociación humana, distintas formas de constituir familia. Es decir, aparecen formas nuevas, ciertas formas caen en desuso, pero también formas que ya estaban presentes se vuelven más visibles. O sea, tal vez en un cierto momento la familia monoparental era algo que se escondía o se invisibilizaba y hoy no está socialmente mal visto o está menos mal visto y entonces puede tomar otro grado de publicidad. Entonces hay como todos esos fenómenos combinados. Ahora, en un día normal de mi vida, por ejemplo, ¿no? No tenés ¿Cuál- días normales vos. ¿Cuál es el día? ¿Cuáles serían las cosas que tendría que hacer que son saludables con respecto a la soledad? Por ejemplo, estar en un grupo, juntarme con alguien, hablar por teléfono. O sea, hay como ciertas cosas que se podrían hacer como para evitar. Bueno, seguramente, pero tampoco es tan fácil dar una receta para no sentirse solo. Va a depender un poco Qué bueno de... sería, ¿no? ¿Cuántos problemas se solucionarían si fuera así? Va a ¿no? depender un poco de cada uno, pero sí hay ciertas cosas que pueden ayudarnos. Que yo decida dedicarle el tiempo a charlar en una cena con mi familia o mi pareja, que decida ir a practicar un hobby todos los jueves y entable conversaciones y encuentre gente con mis mismos intereses, seguro que pueden ayudar. Y creo que de parte de la sociedad hay un esfuerzo de intentar de encontrar pequeños intereses que se adecúen a cada uno. Si lo pensamos antes, tal vez todos leíamos el mismo libro, había una telenovela que estaba de moda y la veíamos todos, y hoy con la tecnología hay más series que tal vez lo ven unos pocos, pero esos pocos tienen un sentido de identidad grupal y encuentran muchas cosas que se identifican con sus intereses. Game of Thrones. Me encanta. Bueno, una pavadita. En un ratito vamos a sumar a esta charla a el doctor Romero para hablar de la soledad y los animales. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Hacemos una pausa con una pregunta que les hacemos, a ver si saben cuál es la respuesta. Si no, lo develamos cuando regresamos. Es la siguiente. La pregunta en este caso es: ¿quién escribió la novela 100 años de soledad? ¿Fue Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar o Gabriel García Márquez? En la vida hay placeres irresistibles. Uno de ellos se llama feeling. Un cereal crocante relleno con una suave crema de Marroc y bañado con el más exquisito chocolate Felford. Feeling, un verdadero sentimiento de chocolate. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Bueno, vamos a responder la pregunta. ¿Quién escribió la novela 100 años de soledad? La respuesta correcta es Gabriel García Márquez. 100 años de soledad, novela muy conocida obviamente del escritor colombiano, publicada en 1967, una de las obras más leídas en nuestro idioma, en idioma español. Exponente indiscutido del realismo mágico, García Márquez fue ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Entre sus obras también se destacan Crónicas de una muerte anunciada y El amor en tiempos de cólera.
Bueno, estamos hablando de la soledad en general. Nos vamos a meter dentro de un ratito en lo que es la soledad para los animales con el invitado que vamos a presentar en segundos nada más. Pero también hay una particularidad y es la ministra de la soledad. Parece fantástico. Es tan importante lo que está pasando en el mundo con esto de la soledad que hay gobiernos que han designado un ministro, en este caso es una mujer, esto en Gran Bretaña. Vamos a compartirlo. En algunos países, la soledad pasó a ser abordada como una cuestión de Estado. Vivek Murthy, quien fue la máxima autoridad sanitaria de los Estados Unidos, escribió que la soledad y el aislamiento social están asociados con una reducción de la expectativa de vida similar a la causada por fumar 15 cigarrillos al día e incluso mayor a la que se asocia con la obesidad. En enero de este año, el Reino Unido nombró a Tracy Crouch como ministra contra la soledad, encargada de atender lo que la primera ministra Theresa May definió como la triste realidad de la vida moderna. May estableció el objetivo de esta nueva dependencia gubernamental, afirmando que quiere enfrentar este desafío para la sociedad y para que todos tomen medidas para hacer frente a la soledad que sufren los ancianos, los cuidadores, los que han perdido a sus seres queridos y las personas que no tienen a nadie con quien hablar ni compartir sus pensamientos y experiencias. La ministra de la Soledad deberá lidiar con una problemática que afecta a casi el 14% de la población. Según datos del gobierno británico, más de 9 millones de personas en el Reino Unido se sienten aisladas. Aunque este fenómeno no distingue edades, los más afectados son los mayores. Unos 200.000 ancianos tienen como mucho una conversación al mes con un amigo o pariente. A través del Ministerio de la Soledad y de su ministra, se busca combatir este flagelo a través de programas multidisciplinarios que aborden la cuestión habitacional, educativa, sanitaria y social. Una curiosidad realmente. Bueno, le pidió la flamante ministra a la primer ministro que no la deje sola. Mirá. Que le dé presupuesto. Pero bueno, están en eso. Pero no, es un tema importante y recién me decía, Ale, charlando, que en Japón, por ejemplo, es un país que tiene mucho esta dificultad de, bueno, mucha gente sola, que se siente sola, que incluso mueren solos y nadie se da cuenta hasta que pasa, bueno, un tiempo largo. Sí, para muchas personas se vuelve una preocupación respecto a su futuro, justamente el quedar solos ante la enfermedad o la vejez. Y lo vemos sobre todo presente en sociedades que de muy alta competencia y donde justamente las relaciones de familia extendida, que de alguna manera cobijan a los ancianos y a los enfermos, se han desarmado un poco y se tiende a familias más reducidas o incluso a la persona en soledad que actúa por sí misma. Entonces eso genera dificultades en circunstancias como estas. ¿Qué pasará con los animales? Para eso tenemos un invitado. ¿De quién se trata? Del doctor Juan Enrique Romero. Doctor en Ciencias Veterinarias, especialista en Educación Universitaria y máster por la Universidad Favaloro. Desde hace años realiza una permanente tarea de difusión de los conceptos de cuidado responsable de las mascotas en los medios masivos de comunicación. ¿Cómo le va, Doc? ¿Cómo anda, ¿Qué dice? querido? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo feliz que me haya homenajeado para que no me sienta tan solo con la parte de adentro de su ropa. Es Animal claro. Print. Es Animal Sí. Print, exactamente. Lo Pero estaba porque venía vos. observando. Ese saco no estoy usando demasiado, pero Me dije, di hoy cuenta. viene él. Muy bien. Me di cuenta, Acá tenés. y así no me siento tan solo. Exactamente. Con Bueno, mis amigos los nosotros en nuestra tenemos un Porqué Animal, que es una sección en donde participa habitualmente el Doc Romero, que lo consultamos cada vez que queremos Vale. saber cuestiones que tienen que ver con los animales. En el caso de la soledad, ¿sienten soledad? ¿Cómo lo viven? Depende un poco del marcaje genético que la especie tenga. Hay especies que son gregarias. Un perro siente soledad, un lobo siente soledad si lo aislaras. Él no se va a aislar naturalmente y un perro tampoco se va a aislar naturalmente. Por eso el perro, que no es exactamente un lobo, tiene 3 genes diferentes en lo evolutivo, que el hombre ha hecho presión de selección y es algo bastante parecido a un lobo que tenemos en casa, pero no estrictamente un lobo. Lo que tiene es que en determinado momento hace un desapego de su origen, de su manada originaria con su mamá y sus hermanos y genera una nueva manada. Pero muy difícilmente un perro esté solo. Y si está solo, algo malo está pasando en él. Y si además se queda solo, algo peor va a pasar en él, que se va a reflejar en su salud. Mirá, Pero después pará, de... cuando hablas del perro y la soledad, ¿estás refiriéndote al perro con respecto a su nuevo núcleo o su nueva manada, que es Sin duda. somos nosotros, A digamos? ver, el perro hace una impronta. Yo pienso en mi perro, que no vi un rope en la vida, pero estamos nosotros. Sí, claro, pero eso no es bueno para tu perro. Hasta los 60 días, la mamá le enseñó a ser perro.
de entre los 60 días y los 120, 160 días, nosotros le enseñamos a ser perro con humano. Eso se llama periodo sensible o periodo de impronta, de imprinting, troquelado, como lo quieras llamar. Don Conrad Lorenz trabajó mucho sobre el tema y lo descubrió. Y eso es importante, porque nosotros queremos que el perro se cría solo y necesita todo ese bagaje de conocimiento de perro y luego transportarlo al conocimiento de la nueva manada, en el que está muy asociado. De hecho, los perros tienen individuos socialmente favoritos, distinto del líder, distinto de otros roles, y se ve claramente. Yo te voy a contar una anécdota Soy yo el personal. favorito de mi perro, en Mi casa. mujer estuvo internada durante Sí. más o menos 15 días. Yo tengo una perra Pila, vos lo sabés, una perra sin Sí. pelo, maravillosa. Volvió, y yo jamás en mi vida, en mis 43 años de profesión, vi una demostración tan grande de afecto, y no es su líder. Es el individuo socialmente favorito, el que eligió para estar junto. La gente habla de enamoramiento en los perros, y yo hablo de amistad, de elección. El perro de la vuelta, para la perra X, es su amigo. Y si alguna vez esa perra entra en celo, va a preferir al amigo que ya lo conoce, y eso no significa que esté enamorada. Ahora, ¿cómo elige a este individuo Si el yo perro? lo supiera... No Pero ese que le da de te comer, explico. ese que lo saca a Si yo lo pasear. supiera, le estaría haciendo imposición de manos al antropólogo o a la psicóloga. O sea, eso cómo elige es un mecanismo muy difícil. Pero en principio hay afinidades. Exacto. ¿Cómo elegiste vos tus amigos? Nadie lo sabe. No tengo nada. No, estás muy solo. Pero Sí, tiene que ver con la afinidad. tiene que ver con la Eso. afinidad. Pero estaba pensando, porque recién comentaba esto de cuando traemos el perrito nuevo a casa, chiquitito, que hay que educarlo a ser perro y humano. Yo me acordaba, por ejemplo, que nosotros vivíamos, teníamos 2 pisos y queríamos que el perro durmiera abajo. Pero claro, naturalmente, las primeras noches el perro subía las escaleras. No había manera de hacer que durmiera abajo. Eso, ¿qué se hace las primeras noches? El consejo. Porque quería estar con nosotros, era su instinto, supongo. ¿Por qué no pagás la consulta con la psicóloga No, para su terrible. soledad? ¿Por qué no pagás la Perdón, consulta tenés con el razón. veterinario? Porque todos son preguntas tuyas. Yo vi un postnet atrás de cámara que ya Sí. estaba cuando le consultó a la psicóloga o a la antropóloga. Me da vergüenza ahora, y por ahora favor. cuando salgas vas a ver cómo vas a tener que firmar Voy las a- tarjetas. está bien. Bien, lo cierto es que te voy a decir algo que puede ser llamativo. No se debe traer a casa un perro un lunes. Un lunes. No, los perros hay que traerlos los viernes y a la tarde. Lo adoptes o lo que fuera. En lo que sí, no. El viernes, sábado y domingo tenemos más tiempo para dedicarle al perro en el núcleo familiar. El perro llegó el lunes al mediodía. A la tarde No le se da fue bola todo a el mundo. nadie. No le da bola a nadie el primer día, el segundo Claro. día. El tercer día lo más probable es que el perro vuelva a su origen, porque ya nadie lo soporta, porque el perro tiene un periodo de adaptación. Si reconocemos un periodo de adaptación en nuestros hijos, ¿cuál es la diferencia biológica entre un mono desnudo que se llama hombre y un perro con o sin pelo? Es un ser biológico, necesita un tiempo de adaptación mucho más cortito que el ser humano, porque la vida es más corta del perro, porque el tiempo de sensibilidad del perro es más corto, pero ese tiempo de adaptación hay que tolerarlo. Que esto no significa tolerarle todo lo que el perro quiera hacer, porque aprende que hay reglas. Así como aprende que hay reglas en la manada, y cuando un cachorro, todo me lo estoy imaginando, va pimpante porque la madre salió a cazar o salió a buscar comida, y justo cuando tiene a la presa acechándola, ladra, la madre se da vuelta, le toma el hocico con su boca y le baja la cabeza con fuerza, como diciéndole no. Ese no, el punto es que nosotros hablamos idioma humano y pretendemos que el perro, sin ir a una academia, aprenda idioma humano cuando nació sabiendo idioma perro. Es mucho más fácil, ya que nos consideramos tan importantes y superiores, aprender idioma perro para comunicarlos bien. Imagínate que yo te largo en Checoslovaquia y vos pretendés hablar en Zulú. Nadie te va a entender. ¿Sabes lo que te recomiendo yo, sin ser un especialista, pero A ver. si me permite? Que te vea jugar al fútbol el perrito. Ahí está. Y ahí va a decir, es un par. Es un par. Es uno de los míos. Es uno de los míos. Claramente. Claro, el perro reconoce. Ahora, esto. Doc, uno con la soledad puede llegar a deprimirse. El perro, estando solo, ¿también puede sufrir depresión? No solo puede sufrir depresión, no hablemos de depresión como lo define la psicología en sus libracos, sino hablemos, porque la gente cree que depresión es tristeza y es una patología, sino hablemos de tristeza. Un perro puede estar triste y un perro puede estar ansioso. De hecho, un perro sufre ansiedad por separación cuando tiene hiperapego. De hecho, un perro puede morir
cuando su dueño muere. ¿Esto es tristeza? No, esto es probablemente una insuficiencia renal compensada antes que muriera el dueño, y cuando murió el dueño estuvo 3 días sin comer, bajó la presión arterial, la presión de perfusión del riñón, subió la uremia y se murió de una insuficiencia renal que se descompensó. Pero nosotros que lo vemos desde afuera, a lo mejor sin hacer un análisis, decimos, uy, murió de tristeza. La alegría de la compañía lo hacía vivir compensando su patología. Cuando alguien me dice, un especialista me dice, no, porque me vino a ver alguien, tuve un caso de riñón y yo atiendo vínculos, no atiendo perros ni gatos. Aprendí gracias a la Universidad Favaloro que el perro no me pide turno, el gato no me pide turno, hay un ser humano, hay un entorno que es el que yo tengo que atender, además de usar antibióticos, además de usar antiinflamatorios, también tengo que atender ese vínculo. Cuando comprendamos esto, vamos a entender mejor a nuestro mejor amigo. Tengo algo para mostrar que tiene que ver con el solitario George. A ver. Solitario George, que bueno, una tortuga gigante que bueno... Oh, sí, pobrecito, en la Galápagos, pobre. Una se murió ya en el 2012. Se murió solito. Pobre, no Pobre tuvo descendencia. Terrible. Vamos a ver el informe y hablamos con el doctor. El archipiélago de las Islas Galápagos es uno de los sitios naturales mejor estudiados del mundo desde que Charles Darwin realizó en él sus investigaciones y escribió El origen de las especies. Una de las historias más emotivas de conservación de tortugas fue la batalla por la supervivencia de una especie emblemática de las islas, cuyo último ejemplar fue conocido como el solitario George. El solitario George fue una tortuga gigante de la subespecie Chelonoidis avigdon, encontrada en 1971 cuando se creía que ya estaba desaparecida. Sin embargo, la alegría de su descubrimiento se vio ensombrecida cuando se comprobó que no existían otros ejemplares de su especie en la isla, lo que la condenaba a su total extinción. En 1972, las autoridades reubicaron a George en la estación científica Charles Darwin en la isla Santa Cruz de Galápagos, donde fue encerrado junto con 2 hembras de una especie similar, con la esperanza de que sus genes fuesen retenidos en su descendencia. Sin embargo, ninguno de los huevos de las hembras resultó ser fértil. El solitario George, último ejemplar de su especie, vivió 90 años y no tuvo descendencia. Murió solo en junio de 2012 y sus restos embalsamados están exhibidos en un centro de Galápagos. Bueno, se extinguió lamentablemente, Sí, ¿no? el tío solterón, pobre. Sí, 90 años vivió Sí, bueno. en solitario, pero bueno. Nunca se A ver, enteró. me gustaría, porque hicimos hincapié mucho en los perros, porque bueno, es un animal que tenemos muy a Sí, mano sí, y que claro. conocemos y que Sí, muchos de claro. nosotros tenemos. Pero otras especies me gustaría saber en este tipo de relacionamiento que tienen. Hay especies que no pueden vivir ni existirían si, en soledad. Y ya no hablo ni de solitud y soledad. En soledad no podrían existir las abejas. Las abejas en su conjunto son un superorganismo. Las hormigas en su conjunto son un superorganismo. Una hormiga sola no existe. No existe, no puede cumplir la función. Una abeja sola, que va, liba, vuelve, hace todas las funciones, es reina, es zángano al mismo tiempo, no puede existir. Existe la comunidad, el conjunto. Y el conjunto es lo que le da sentido a la mayoría de las especies, salvo algunas especies que te cuento ahora. El conjunto prima sobre el individuo. Fíjate que somos tan raros los seres humanos que cuando la perra tiene leche en las mamas, no hubo perro, y tiene actitudes de cuidado, decimos tiene embarazo psicológico. La perra es muy afortunada, no ve programas femeninos de televisión, no lee revistas femeninas, pero eso es una actitud de altruismo biológico. ¿Qué significa esto? Como en la manada del lobo, su tatarabuelo, los que se reproducen son la pareja alfa, el resto arma una guardería para cuidar los cachorros de los mejores cuando se van a cazar. Como en casa nadie caza, nosotros vamos, compramos el alimento balanceado, lo traemos, se lo damos, somos los proveedores, por las dudas, dice, a ver si aparece un cachorro, yo entro en el mismo ciclo, ese ciclo es altruismo biológico, ese ciclo habla del otro, no del individuo, sino soy solidario, soy altruista biológicamente con el otro. Te decía, abejas no viven solas, no están solas, no existen, son un superorganismo, al igual que la hormiga. El ejemplo que te doy es el ejemplo de los osos. Los osos se pasan solos, salvo cuando la madre cría a los osesnos o cuando
se reúnen en noche romántica, tal vez en los bosques de Yellowstone, el oso Yogi y su pareja. Pero lo cierto es que el resto de la vida son deambuladores solos. E inclusive les molesta el resto de la compañía, salvo cuando hay un interés concreto, que es la reproducción o la crianza del oso ceno. Y ahora, entre esos animales, ¿no? La diferencia entre los sociales y lo que no son tanto, ¿hay una diferencia grande de carácter? Sí, claro. Claro, sin lugar a dudas, es más fácil relacionarse con el otro a los que genéticamente, por impronta, por epigenética, por lo que quieras, son sociales, que a los individuos que son solos. De cualquier manera, con mayor o menor grado, la impronta existe desde el principio del tiempo de la vida de un animal, aún los que no son gregarios. En los gregarios es mucho más fuerte. Por eso, ustedes no lo vieron, yo tampoco, solo el último que lo pusimos preso al gitano que lo llevaba, pero existía el oso Carolina. El oso Carolina era un oso al que le ponían una anilla de doblegación, lo castraban, le limaban los colmillos y lo hacían pelear. Era un oso que Diocesno había improntado a la especie humana, un maltrato animal terrible. El último fue el oso Fidel del oeste de La Pampa, hace unos 30 años. Yo tengo suerte o desgracia, del otro día sobre mi escritorio veía la cadena que lo sujetaba. Fue preso aquel gitano en Santa Isabel, el oeste de La Pampa. No he visto nunca más un oso de este tipo, pero ese oso, que es un individuo solitario, se transformaba por violencia. Fíjate que tiene que ver, Carolina, con lo que decís, solo por violencia y a lo mejor una pequeña impronta, porque ese oso había nacido en un zoológico, con el ser humano, y lo toleraba. Pero en términos generales, si te encontrás un oso en el medio del bosque, Carolina, encomendate. Perfecto. Bueno, Ale decía hace un rato, cuando hablábamos del hombre, y obviamente hacía este paralelismo con los monos, ¿no? Y decía, también hay una observación hoy de cómo son ellos, para saber también cómo somos nosotros. ¿Qué pasa con el mono? Jane Goodall, que creo que es la mejor observadora de especies de chimpancé, durante 35 años convivió con ellos. Y Diane Fossey convivió con gorilas. Y Maldicas, que es otra especialista, convivió con orangutanes. Las tres especies, junto con el gibón, de simios antropomorfos, es decir, parecidos a nosotros, primos, de alguna manera, colaterales en la línea evolutiva. Los chimpancés son una sociedad política, dije, absolutamente política, donde hay luchas de poder y donde además el líder necesita el apoyo de la hembra más vieja, la abuela. Que la abuela, sentadita de lejos, hace un gesto de aprobación o no. Y además pone orden cuando tiene que ponerlo. De hecho, hay películas que a los que nos gusta la conducta animal, las hemos visto completas, donde se ve la evolución de un líder que en el primer intento no llega ni a la segunda vuelta. En el segundo intento no llega tampoco, pero en el tercer intento, con alianzas que establece con determinados subgrupos de esa comunidad y la anuencia de la abuela, entonces ahí sí, y el otro se tiene que ir. Esa es una sociedad donde los grupos están muy bien establecidos. Creo que la clave está en las categorías que se establecen en algunas comunidades. Tenemos que hacer interesantísimo, por supuesto. Tenemos que hacer una pausa. Dale. Ya venimos para las conclusiones. Lo miraba al doctor Romero y me reía porque, claro, estamos tan apurados que nos come el león. Bueno, conclusiones, Caro, querida. Bueno, la soledad es un estado al que uno tiene que estar alerta, porque no tiene que ver con las habilidades sociales que vos tengas, sino con el estado que vos tenés ante el resto de la gente. Así que si te sentís solo, tenés que hacer algo al respecto. Y algo importante que decía el doctor Lapman, según estudios, las personas que están solas durante una enfermedad tienen menos chances de recuperarse que las personas que están acompañadas. En ciertos casos, la compañía siempre va a ser más importante. Hemos
hemos hecho un repaso con respecto a la soledad en el ser humano, también en los animales. Hablamos desde la filosofía, desde la psicología, desde la antropología. Espero que les haya gustado y les haya servido el programa. Doc, gracias como No, al siempre. Un contrario. placer. Ale, lo mismo. Y Paula Gracias. también. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, nos vamos con Paul McCartney. No More Lonely Nights. Excelente. Mirá qué bien. Totalmente, me Chau, encanta. gracias. Hasta el lunes. Lonely